Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy concluir el apartado que tiene como título El anuncio del reino de Dios. Ayer dimos la explicación de los dos primeros puntos y nos faltan el 545 y 546 que concluyen este apartado, el anuncio del reino de Dios. El 545 dice: Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra, de palabra y con hechos, la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Bien, aquí hay una afirmación muy importante y además muy práctica. Para entender qué es el reino de Dios, ayer hablábamos sobre ello, para entender el reino de Dios, decíamos que para poder acogerlo hay que tener un corazón humilde, un corazón pobre de espíritu, un corazón sencillo, pero ahora se da un paso más. Para poder acoger el reino de Dios es importantísimo tener la conciencia de ser pecador y de necesitar la gracia de Dios. Son los pecadores los que están invitados a acoger el reino de Dios. No es que haya otros que no sean pecadores y que por lo tanto no estén invitados a acoger el reino de Dios, porque es que aquí todos somos pecadores. Pero sí es verdad que ocurre que los que no tienen conciencia de ser pecadores, bueno, como que la cosa no va con ellos. Como que ese ofrecimiento que hace Jesús les parece, bueno, pues una especie de sensibilidad religiosa que tienen algunas personas, pues como a otros les gusta otro tipo de entretenimientos, que cada uno tiene aquí sus aficiones, pero como que no es necesario, ¿no? Como que no responde a ese deseo de felicidad que tiene cada uno, ¿no? Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, no se refiere con eso que hay algunos que son justos y por lo tanto a ellos no me dirijo a ellos, no se refiere a eso. Se refiere a que el reino de Dios va a ser acogido no por los que se las dan de justos, no por los que se creen justos, que no lo son, sino por los que tienen conciencia de ser pecadores. Es decir, que aquí la humanidad no se divide entre justos e injustos, o santos y pecadores. No, la humanidad se divide entre pecadores que tienen la conciencia de serlo y pecadores que no tienen la conciencia de serlo. Esto, dicho sea de paso. Bien, porque me habéis escuchado en más de una ocasión el hecho de que, así como en tiempos de Jesús, pues los fariseos se consideraban como justos, como no pecadores, y por lo tanto les ofendía que Jesús, ¿no?, les recordase su pecado y les ofendía ver que Jesús se acercase a los pecadores, ¿no? Pues también en nuestro tiempo, pues no sé si con actitudes farisaicas o de otro tipo, pero existe una resistencia a considerarse pecador. Incluso yo me atrevería a decir en un doble ambiente. Por una parte, en un mundo secularizado, en el que al plantear una vida sin Dios, claro, una vida sin Dios no entiende qué es el pecado, porque al fin y al cabo el pecado únicamente se entiende en referencia a Dios. Únicamente se entiende lo que es el pecado si uno entiende que Dios nos ama, que Dios nos quiere. Y entonces tiene una voluntad para nosotros. Y entonces entiende que el pecado es el no responder al amor de Dios, el no abrazar su voluntad, sino... Bueno, por lo tanto, el que no entiende, o sea, el que no cree en Dios y no se abre a su voluntad, difícilmente va a entender lo que es el pecado, en el sentido cristiano de la palabra. Esto creo que es importante. Recuerdo, y ahora hablo del segundo grupo, me refiero a personas que igual han tenido una mala educación, o una presentación del Evangelio horizontalista, un tanto secularizada,
en la que se viene a decir, bueno, es que, y por desgracia esto ha ocurrido en nuestras filas, es que eso del pecado es una cuestión que ya era un poco preconciliar, ahora ya hay que ir pues superando esas concepciones, hay que hablar más del amor que del pecado. A mí hace poco se me ocurrió hacer una pequeña, esto hoy en día con los programas informáticos que tenemos, ¿no? Se me ocurrió hacer una pequeña investigación en la Sagrada Escritura, cuántas veces viene la palabra amor y veces viene la palabra pecado. Así un poco por curiosidad. Y curiosamente prácticamente eran muy similares. No sé si eran 380 una y 400 la otra. Es decir, las veces que en la Biblia se pronuncia la palabra pecado o la palabra amor es similar. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que son correlativas una con respecto a la otra. No se entiende el pecado sino desde el amor de Dios, y desde el amor de Dios se ilumina la existencia del pecado. Por lo tanto, no hay que contraponer una cosa a la otra. A ver, yo es que tengo una espiritualidad, pues eso, ¿no? Pascual, que a mí me gusta hablar del amor de Dios, pero no me gusta hablar del pecado. Pues es absurdo. Es como si te gustase hablar del Padre sin hablar del Hijo. No, es que el Padre es con respecto al Hijo. Pues algo es así, ¿no? El pecado es con respecto al amor. O sea, que no hagamos una oposición teológica, ¿no? Que a veces se ha hecho una especie de, bueno, es que hay que superar espiritualidades que nos han traumatizado. Pero vamos a ver, una cosa es que se ha podido en algún momento determinado presentar pues el misterio del pecado con una falta de equilibrio, ¿no? Es que en determinada, pues en las misiones que igual se hacían, yo que sé, allá por los años 40, había un predicador que nos hablaba del pecado y entonces tenía una calavera y estaba acariciando la calavera según hablaba del pecado. Y, bueno, vamos a ver, ha podido haber épocas históricas en las que la predicación se ha hecho de una forma determinada y claro, y entendemos que eso pues no será trasladable a nuestro tiempo. Bien, eso ya lo entendemos, pero ojo, lo que no puede hacerse es para purificar determinadas formas de predicación que han podido ser obsoletas, es olvidar los conceptos, porque es que el concepto del pecado es que es inherente al Evangelio. Si uno le quita al Evangelio el concepto de pecado, es que claro, al final le quita el concepto del amor de Dios, ante el cual el hombre tiene que responder. Deja el Evangelio en chasis. Vamos, es que no deja nada. Bien. Por eso el catecismo dice que la conciencia de ser pecador es básica para poderse abrir a esa predicación del reino de Dios que nos trae Jesucristo. ¿Os acordáis de ese pasaje evangélico que dice: al que mucho se le ha perdonado, mucho ama; al que poco se le ha perdonado, poco ama? Claro, es decir, el que tiene conciencia de que cuánto me ha perdonado Dios, qué bueno, qué paciencia ha tenido Dios conmigo, y la sigue teniendo, ¿no? Pues lógicamente ama más a Dios, tiene más conciencia de su pecado y tiene más conciencia de la misericordia de Dios, ¿no? Y entonces se da cuenta más del amor que Dios le tiene, ¿no? Y al que piensa, bueno, a mí yo soy una persona bastante, bastante decentilla comparando con lo que yo veo por ahí. Quien piensa así, él piensa que a él Dios le tiene que perdonar poco y entonces ama poco a Dios. Ese pasaje evangélico es un pasaje, creo que es muy importante, porque algún día entenderemos que en la providencia de Dios, Dios se ha servido de nuestro propio pecado para caer en cuenta, para tener conciencia de lo que nos ama. Si no hubiésemos sido pecadores, si entre comillas no hubiésemos tenido un cierto grado de perfeccionismo humano, yo creo que tendríamos un riesgo muy grande de no apreciar el amor de Dios. Con esto no estoy diciendo que Dios quiera el pecado, ¿cómo va a quererlo, no? Pero sí estoy diciendo que Dios se sirve hasta de la propia rebelión del hombre para que nosotros lleguemos a tener conciencia de lo que necesitamos del amor de Dios. Bien, en teoría, supongo que los que estamos escuchando pues, el programa de Radio María,
aunque siempre habrá oyentes de toda clase y condición, pero bueno, en teoría entiendo que, bueno, pues nos sabemos pecadores, nos creemos pecadores, pero es cierto, fijaros bien, que tenemos que tener cuidado, porque hay indicios de que, aunque nos creamos pecadores, es un poco en teoría, más que auténticamente. ¿Eh? Por ejemplo, eh, nos gusta a veces, a los que somos pues, católicos y seguidores del Señor, pero no suficientemente, iba a decir, pues, sinceros, nos gusta decir que somos pecadores, pero no nos gusta tanto que otros nos lo digan. Ay, que soy pecador y tal. Sí, pero como te lo diga otro, te rebotas fácilmente. Lo cual quiere decir que tienes una conciencia de ser pecador un poco limitada. Parece que lo dices por quedar bien. Creo que ya os conté en una ocasión una anécdota que yo la tengo muy grabada de mi adolescencia. Me acuerdo que estábamos en clase de dibujo. Y entonces, bueno, pues el profesor nos permitía levantarnos y pues coger las pinturas, etcétera, de los pupitres de los compañeros. Y bueno, era una clase así un poco más libre que otras, ¿no? Y recuerdo que un compañero, el compañero de atrás, se acerca a pedirme una pintura y ve el dibujo que yo estaba haciendo y me dice, ¡jo, qué bien te está quedando! Y le dije yo, no es para tanto, me está quedando bastante mal, porque mira esto, no me está quedando bien y tal. Bueno, se fue, ¿no? Y luego viene el del pupitre delante a pedir otra pintura y me dice, ¡jo, qué mal te está quedando eso! Y yo le dije, ¿qué me va a estar quedando mal? A ti te está quedando mucho peor. Yo a defenderme, ¿no? Y claro, y viendo esa contradicción, recuerdo que, no sé, que tuve ahí como un momento de decir, pero bueno, pero qué falso que soy, ¿no? Al de atrás le estoy diciendo que no me ha quedado bien, y al delante, como me dice que me ha quedado mal, pues yo le digo que me ha quedado bien, ¿no? Es decir, nos gusta decir que somos pecadores, pero no nos gusta que nos lo diga otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que somos un poco falsos, o sea, que nuestra conciencia de ser pecador tenemos que crecer en ella, o sea, creerlo existencialmente, creerlo de verdad. O, por ejemplo, también nos gusta decir que somos pecadores así un poco en genérico, en genérico. Pero vamos, sin concretar los pecados. Si alguien me dice que soy pecador, siga, todos somos pecadores. Ya, pero como me empieza a decir pecados en concreto, ya eso no sé si se lo consiento. O me pongo a la defensiva. A veces incluso ocurre esto en el propio sacramento de la confesión, que especialmente en algunas celebraciones comunitarias, según la segunda fórmula, pues se acercan los penitentes uno por uno y dice uno, soy pecador, sin especificar ningún pecado. Dice, hombre, todos somos pecadores, eso ya lo sabíamos. Es más, en la Eucaristía, al comienzo de la Eucaristía decimos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ya, pero cuando uno va al sacramento de la confesión, no será para decir meramente soy pecador, que para eso no hacía falta ir, ya lo sabíamos. No, se trata de reconocer nuestros pecados en concreto. O sea que tenemos una cierta resistencia a concretar. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no tenemos una conciencia muy viva. Si tuviésemos una conciencia muy viva, estaríamos con ese problema. O, por ejemplo, otro indicio de que nos falta conciencia de ser pecadores. La facilidad que tenemos de criticar al prójimo o de juzgarlo. Se juzga al prójimo, este es un tal, este es un cual, a cada uno ya le estamos encasillando, ya estamos poniéndole... Mira, cuando tenemos tanta facilidad para juzgar al prójimo, es que no tenemos mucha conciencia de ser pecadores. Porque si uno tiene una conciencia viva de ser pecador, dice, bastante tengo yo con lo mío, que no voy a estar yo aquí haciendo de juez de los demás. La tendencia a juzgar al prójimo suele ser inversamente proporcional a la conciencia de ser pecador. Y otro indicio más que me atrevo a decir, que también deja un poco al descubierto que nos falta una conciencia real y viva, ¿no? Sincera, de ser pecadores. El hecho de que a veces nos duelan los pecados, no tanto por haber ofendido al Señor, que es la clave,
¿eh? No tanto por no haber respondido al amor de Dios, sino el hecho de que nos duran los pecados, pues bueno, por nuestro amor propio, por el hecho de no haber cumplido un plan que teníamos hecho. He fallado, ¿eh? Y uno tiene una especie de decepción consigo mismo por no haber sido capaz de conseguir no sé qué. Pero bueno, casi es más un amor propio herido, ¿eh? Que una conciencia de haber ofendido al Señor. Verdaderamente es poca conciencia de ser pecador en el sentido cristiano de la palabra, ¿eh? Bueno, en resumen, que este punto 545 nos insiste de la invitación, de la invitación a los pecadores para poder acoger el reino de Dios. Y por lo tanto es muy importante nuestra conciencia de pecado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.